Se están conectando, vamos a iniciar nuestra conferencia de la mañana de hoy de cefalea de tipo tensional. Entonces, bueno, a manera de los temas, de los tópicos que vamos a hablar un poco de generalidades, vamos a hacer algún recordatorio de lo que hemos visto en otras ocasiones, que hemos venido abordando, vamos a hablar de los subtipos de cefaleas de tipo tensional, las características, por qué sucede y el tratamiento. Y vamos a hablar de algunos puntos que son interesantes o importantes dentro de la cefalea tensional. A manera de recordatorio, esto es algo que siempre pongo en las presentaciones porque no todas las áreas son sensibles al dolor, y de hecho las áreas que son más periféricas son las que son más sensibles al dolor. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los músculos pericraneales, que tiene que ver mucho con la cefalea de tipo tensional, son áreas que son muy sensibles al dolor como tal. Entonces, aquí tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, los músculos, el periósteo, las meninges, los vasos, son las estructuras más sensibles al dolor como tal. Bueno, la división, que ya la hemos visto en otras ocasiones: cefalea, cervicalgia y algias faciales. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la clasificación, tenemos dos clasificaciones: la clasificación temporal, la que divide los dolores o la cefalea en aguda y subaguda y crónica, bueno, en dependencia del tiempo de inicio del dolor, ¿no? Y en la crónica la podemos dividir en crónica recurrente, que es por crisis, da crisis, se quita y vuelve a suceder crisis similares, y la crónica diaria, que es aquella persona que tiene dolores de cabeza de forma continua. Entonces, de manera, para entender la clasificación, pero de esta clasificación, que es la clasificación internacional, que habla acerca de la causa de los dolores de cabeza, bueno, vimos las primarias, ya dentro de las primarias vimos la cefalea de tipo migrañosa. La secundaria la hemos abordado así como, digamos, signos de alarma, no directamente. Y las próximas conferencias vamos a hablar de algias faciales, la neuralgia del trigémino. Ya se lo estoy informando que para la próxima charla hablaremos de neuralgia del trigémino, y hoy vamos también a hablar un poco de neuropatías craneales, pero las occipitales. Bueno, en la primaria hablaremos de la tensional y hablaremos entonces de las neuropatías craneales dolorosas, específicamente de la neuralgia occipital. Bueno, para entrar en materia, cefalea tensional afecta anualmente el 26% de la población. Estamos hablando de una de las enfermedades más frecuentes que existen. Y cuando analizamos de por vida la vida de un individuo, pensemos que tiene 70 años, al menos entre 40 y el 80% de todas las personas padecen o padecieron o han tenido episodios de cefalea de tipo tensional. Afortunadamente la mayoría son episódicas, pero cuando se cronifica, entonces ahí sí vamos a tener un problema de salud, porque hay disminución de la calidad de vida y incluso pueden haber altos costos de servicio, porque el paciente tiene que ir con mucha frecuencia a evaluarse por los especialistas, deben estudiarse, hacerse tomografía. Cuando vemos este tipo de pacientes, son pacientes de altos costos como tal. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Y estos son los criterios internacionales. Perdone que lo ponga todo agrupadito así, pero son así. Bueno, tener 10 episodios de cefalea que cumplan los siguientes criterios, pero que tengan una duración de 30 minutos a 7 días. Es decir, el dolor de cabeza no puede ser de 2 minutos, de 3 minutos. Tiene que ser un dolor de cabeza que sea más prolongado de 30 minutos. Habitualmente dura horas o más. Pero bueno, las características tienen que ser de la B a la C. No, la B, que tenga 2 de las 4 características, que sea bilateral, con sensación de que le estén apretando la cabeza o que te genere presión, y a veces hay sensación de peso en la parte superior de la cabeza, que tenga una intensidad de leve a moderada, habitualmente no es de gran intensidad, y que puede hacer las actividades de su vida diaria porque no hay un incremento con las actividades de su vida diaria, las actividades rutinarias. Esto se diferencia de la migraña. En la migraña sí la intensidad es mayor, no puede hacer las actividades de su vida diaria, a veces es invalidante, y las características de la migraña es unilateral y es pulsátil habitualmente. Bueno, puede tener
dos de las siguientes características. Habitualmente no tiene ni náusea ni vómito. Puede tener un poco de mareo. Hablando aquí de náusea, aunque no está dentro de los criterios, puede haber un poco de mareo, pero no hay náusea ni vómito. Y si acaso tiene uno de los dos, o le molesta la luz o le molestan los ruidos, pero no están los dos como en la migraña, que hay molestia a la luz, molestia a los ruidos, náusea, vómito, pulsátil, es diferente. Entonces, que la última es importante, siempre está en los criterios diagnósticos, que no se explique por otro diagnóstico que no sea por la cefalea de tipo tensional. En resumida, este B significa que no tenga signos de alarma, y vamos a ver los signos de alarma. Bueno, desde el punto de vista de la clasificación de la cefalea de tipo tensional, podemos encontrar las que son episódicas o crónicas. Vamos a dividir, estas dos las vamos a unir para que podamos entendernos. Crónica es más de 15 días, mes. Episódica, menos de 15 días, mes. Pero bueno, hay una episódica que es frecuente y hay una episódica que no es frecuente o es infrecuente, ¿no? Por lo menos una vez al mes podemos hablar de episódica infrecuente, y cuando es episódica frecuente, entre 2 a 14 días, mes con dolor. Entonces, estos casos los podemos encontrar con sensibilidad o sin sensibilidad pericraneal. Y es importante, muchos de estos pacientes tienen sensibilidad que no se les puede ni tocar el cráneo, y eso tiene que ver mucho con la causa del dolor de cabeza. Y esta es las hipótesis que hay sobre los dolores de cabeza. Hay hipótesis que tienen que ver con aspectos mecánicos o contractura muscular, espasmos musculares que hacen que haya hipersensibilidad, y hay hipótesis que tienen que ver con las fibras nerviosas pericraneales que generan hiperalgesia, y todos estos mecanismos hacen que haya una hipersensibilidad y que frente a cualquier situación entonces pueda generar dolores de cabeza tensional. También aquí hay un dibujo que no se ve bien, pero podemos decir que la sensibilidad, por ejemplo, de la cara o pericraneal llega a través del trigémino o a través de los nervios occipitales, llega al tálamo, y del tálamo a la corteza. Toda la parte periférica se llama, digamos, componente periférico, pero hay también un componente que va por dentro del sistema nervioso central que se llama componente central. Y en este tipo de pacientes hay una hipersensibilidad o por ejemplo, existe una hiperexcitabilidad desde el punto de vista tanto central como periférico. Por lo tanto, este tipo de pacientes son muy susceptibles a tener dolores de cabeza o cefaleas de tipo tensional de forma periódica. Entonces, voy a hablar de algunos puntos importantes, puntos que no tienen que ver con puntos de presión, no, tienen que ver con puntos que yo no quisiera dejar de abordar, algunos elementos que pueden ser abordados, algunos de ellos, sobre todo este último, puede ser abordado en otras conferencias de migraña o de cefaleas de otras causas, pero quería abordarla aquí en la cefalea de tipo tensional. Bueno, es la relación entre cefalea y cervicalgia, la relación entre cefalea y sueño, y la relación entre cefalea y café. ¿Ya? Entonces vamos a hablar, bueno, el primero, en este tipo de cefalea, específicamente en la cefalea de tipo tensional, existe una correlación entre la columna cervical. ¿Por qué? Porque es un mecanismo en realidad de contractura muscular que estimula unos mecanorreceptores, y a nivel de la columna cervical existen muchos músculos y que cuando están sometidos a tensión pueden incrementar la contractura muscular y generar dolor. Por lo tanto, en la cefalea tensional existe un componente cervical, pero adicionalmente a eso hay otro término que no está relacionado con la dolor de cabeza tensional, que es la cervicalgia. Es decir, usted puede tener cervicalgia por otras razones, por otras causas, y no necesariamente está relacionado con la cefalea de tipo tensional. Puede que sí, pero puede que no. Entonces, ese era un elemento que quería señalar, la diferencia entre cefalea tensional con componente cervical y la cervicalgia relacionada o no a la cefalea de tipo tensional. Bueno, vamos a hablar del café. Este néctar delicioso tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Y vamos a hablar de lo negativo primero, ¿no? Primero, existe una adicción, es una adicción, bendita adicción, pero bueno, es una adicción que cuando uno interrumpe de forma abrupta puede generar en realidad abstinencia y puede generar dolor de cabeza. Es decir, existe en la clasificación internacional una cefalea que está relacionada con la suspensión, interrupción del café, ¿no?
Y existe también lo negativo, otro elemento negativo, que algunos de los medicamentos que se utilizan, por ejemplo el Migretil, la Bamiran, que pueden tener un componente de cafeína, cuando se toma de forma periódica, y vimos en la conferencia anterior lo que es la cefalea por abuso de medicamentos, cuando se toma de forma periódica puede generar una cefalea por abuso de medicamentos. Esas son las cosas negativas, ¿no? La primera, se evita tomando café todos los días, ¿no? Como yo. Y la otra se evita evitando el uso excesivo de estos fármacos como tal, para que no haya una cefalea por abuso de medicamentos. Por lo tanto, lo negativo no es tan negativo, ¿no? Entonces, positivo, bueno, mejora la cefalea tensional y la migraña. Hay personas que se toman un medicamento antiinflamatorio abortivo de una crisis, se lo toman con una taza de café y puede mejorar el dolor de cabeza. Mejora la cefalea hímnica, que es un tipo de cefalea primaria. Mejora muchísimo la cefalea postpunción, que es aquellas personas que fueron sometidas a un procedimiento quirúrgico y se le hizo anestesia epidural o se le realizó una punción lumbar, y puede generar dolor de cabeza incluso por hipotensión del líquido intracraneal. Entonces el café aumenta la producción del líquido cefalorraquídeo, así que esto es algo muy favorable al respecto. Y por último, sueño y cefalea. Miren, tienen una relación estrechamente directa, y específicamente aquí puedo hablar de cefalea de tipo tensional, pero puedo hablar de migraña, ¿no? Es decir, la falta de sueño, los trastornos de sueño, sobre todo de insomnio, o que haya una mala calidad del sueño, que haya una somnolencia diurna, o el sueño es insuficiente, o los mismos trabajos que se hacen por turno, generan dolor de cabeza. Eso es algo conocido, algo bien demostrado, pero existe una relación directa entre la cefalea tensional y el trastorno del sueño. Es decir, la cefalea tensional es más frecuente en las personas con trastorno del sueño. Cuando tienes un trastorno del sueño te genera cefalea tensional, y mientras más crisis, más trastorno del sueño, y se hace crónica la cefalea. Por lo tanto, la cefalea tensional tiene una relación directa con los trastornos del sueño. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando queremos mejorar digamos, el dolor de cabeza es mejorar el sueño. Es decir, el sueño forma parte del tratamiento del dolor de cabeza en este sentido. Bueno, seguimos entonces y ya vamos a entrar. ¿Recuerdan cuando hablamos de los criterios? Hablamos de los signos de alarma. Estos son los signos que uno como médico tiene que tener en cuenta, pero también los pacientes se lo tienen que tener conocimiento de ello. Es decir, que sean, por ejemplo, unilateral o solamente de un lugar el dolor, que sea constante, que haya un empeoramiento progresivo, que no responda al tratamiento, que cambie las características. Habitualmente tú tenías sensaciones de peso y de pronto tienes una sensación de estallido grande, o que sea una cefalea aguda, como hablamos anteriormente, de menos de 7 días, pero que sea en los mayores de 50, pacientes que tengan antecedentes de neoplasia. Es decir, usted tiene un paciente y lo está atendiendo y tiene un tumor o una neoplasia de pulmón diagnosticada, el paciente está bien y hace una semana, 7 días, comienza con un dolor de cabeza intenso, no habitual, bueno, tenemos que buscar que haya metástasis cerebrales, por supuesto. Entonces, que el paciente tenga uno deprimido, anticoagulado, que tenga crisis epiléptica, fiebre, signos meningios, todos esos signos son signos de alarma y no nos hacen pensar en una cefalea tensional, nos hacen pensar en cualquier otra cosa menos en una cefalea de tipo tensional. Bueno, vamos a hablar ya del tratamiento. ¿Cómo nos quitamos el dolor de cabeza? Mire, déjenme decirle que a veces es muy difícil. No crean que porque yo estoy dando estas charlas, yo resuelvo todas las cefaleas tensionales de mi entorno. Me es difícil porque hay muchos pacientes que también influyen mucho personalidad, hábitos, influyen muchos factores. Es decir, no es un tratamiento fácil, sobre todo la cefalea tensional crónica, la que tiene una cefalea crónica diaria. Bueno, pero no nos vamos a desanimar, que la mayoría de los pacientes sí mejoran. Entonces, vamos a hablar un poco de algunos términos que son importantes, que aunque no están en la clasificación, podemos hablar de ello, y es el de cefalea mixta. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Ahora verán cómo lo vamos a hablar. Entonces, recuerden que hay cefaleas de tipo esporádicas, ¿no? Que son menos de 15 crisis al mes, ¿no? Esta esporádica pueden ser migrañas o pueden ser cefaleas tensionales, pero la cefalea tensional es la que nos ocupa ahora, ¿no? Es decir, pero cuando esta cefalea tensional muchas veces se hace
crónicas, más frecuentes, y a veces en pacientes con migraña aparece un término que, aunque no es del todo aceptado, y es importante porque hay publicaciones que intentan introducir este término, en la práctica diaria lo tenemos que utilizar, y es el término de cefalea mixta, porque tienes un componente migrañoso y tienes un componente tensional. Y es aquel paciente que te dice a uno: mire, yo tengo migraña, pero la migraña mía, las crisis de migraña son 5 o 6 crisis al mes, pero lo que el resto del tiempo, apartando esos 5 días al mes, es una cefalea con sensación de peso. Es menos intensa, no me da tanta náusea, ni me molesta tanto la luz, pero es una cefalea opresiva, con sensación de peso, con dificultad para dormir. Por lo tanto, el término este algún día lo van a establecer, no por mi parte, sino porque en realidad por todo el gremio médico, que va a influir en que este término sea aceptado como tal. Bueno, ¿por qué digo esto en tratamiento? Porque entonces algunos de los tratamientos que sirven para la migraña nos van a servir para la cefalea tensional, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una cefalea mixta, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, que me quiten el dolor que tengo hoy, es decir, que me alivien el dolor. Segundo, vamos a disminuir la frecuencia de la cefalea, la frecuencia del dolor de cabeza, disminuir la intensidad de las crisis. Es decir, si usted tiene 4 o 5 crisis al mes de 10 sobre 10 y yo puedo con tratamiento ponerle una crisis, le estoy reduciendo la frecuencia, pero que sea de 1 o de 2 sobre 10, estoy mejorando muchísimo. Y por sobre todas las cosas, es algo que yo siempre defiendo: evitar que se cronifique el dolor. Y es evitar que se cronifique el dolor porque cuando se hace crónica es mucho más difícil resolver el problema como tal. Bueno, ¿qué medicamentos utilizamos para abortivo de la crisis? Habitualmente, bueno, aspirina, paracetamol, AINE. AINE es antiinflamatorio no esteroideo. A veces los combinamos con relajantes musculares o con difenhidramina, que es un antihistamínico, a veces con metoclopramida cuando tiene náusea, pero sobre todo cuando está asociado a migraña. En escasas momentos, opioides, cuando no nos queda más remedio, podemos hacer bloqueo de los nervios craneales. Cuando digo craneales, habitualmente es occipitales y la rama oftálmica, es decir, el supraorbitario del quinto par craneal. Y podemos introducir benzodiazepina. El tratamiento es en dependencia del paciente. Si es un paciente ansioso, bueno, ponemos benzodiazepina. Si el paciente es un paciente calmo, que se controla, podemos poner algunos relajantes musculares. Bueno, pero siempre es en dependencia del paciente, las características. Siempre hay que evaluar de forma individualizada. No voy a poner dosis porque este tipo de charlas es más bien para pacientes que para médicos como tal. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento preventivo? ¿Qué tengo que hacer yo para que no me duela la cabeza? ¿Cuál es el quehacer médico para evitar el dolor de cabeza? Y vamos a hablar del tratamiento farmacológico, pero vamos a hablar sobre todo del no farmacológico. ¿Se recuerdan que hemos visto en charlas anteriores de la importancia del ejercicio para mejorar la migraña? Lo mismo sucede con la cefalea tensional. Cuando uno hace ejercicio en este orden: ejercicios de fuerza, ejercicio aeróbico de alta intensidad y ejercicio aeróbico de baja intensidad, mejora el dolor de cabeza. De hecho, mejora por múltiples mecanismos. El primer mecanismo es que disminuye la ansiedad. El segundo mecanismo es que mejora el sueño. Y ya sabemos la relación que existe entre sueño y dolor de cabeza. El tercer mecanismo es que disminuye la hipersensibilidad que uno tiene a nivel de la columna cervical y del cráneo. Es decir, el ejercicio, el movimiento hace que haya una reducción de la hipersensibilidad que se tiene pericranial, y esto disminuye el dolor de cabeza. Y lo otro es que al mejorar el sueño, al mejorar la hipersensibilidad, al mejorar la ansiedad, también paralelamente a esto, relacionado o no, segrega el músculo una sustancia que se llama mioquina, y esa mioquina mejoran estado de ánimo, concentración, memoria, y mejoran funciones en sentido general. Bueno, también, el sueño, ya hablamos del sueño, no hablamos de la terapia manual, pero masaje, digitopuntura,
control metabólico, bajar de peso, reducir peso, eso es importante. El peso también actúa como en el ejercicio. Por ejemplo, cuando tenemos sobrepeso, dormimos mal, disminuye la capacidad de respirar en las noches, es decir, podemos hacer hipoapnea o apneas del sueño. Esto hace que tengamos despertares frecuentes, somnolencia diurna, y todas estas cosas hacen que nos afecte el dormir. Si un paciente con cefalea tensional crónica le damos un adecuado tratamiento no farmacológico, debemos mejorar, sí, a veces sin necesidad de utilizar el farmacológico. A esto falta el apoyo psicológico cuando tengamos una enfermedad, o psiquiátrico cuando tengamos una enfermedad determinada que, digamos, nos empeore la situación como tal. Bueno, y el tratamiento farmacológico, vamos a hablar de dos: los tricíclicos, que es amitriptilina y imipramina, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, cada uno con sus características. Bueno, digamos, el más importante de todo, la amitriptilina, es un antidepresivo tricíclico. Lo utilizamos desde hace 30 años aproximadamente y sigue venciendo, digamos, estudios, metaanálisis, y él sigue ahí, está como la aspirina, ¿no?, que lleva más de 100 años, este no tanto, pero lleva muchos años, aunque tiene efectos adversos, resequedad, somnolencia. Nosotros siempre tratamos de utilizar dosis bajas para que el paciente se adapte, pero pueden tomar hasta 3 tabletas al día. Debemos evitarlo en embarazo, es decir, no es que esté prohibido, totalmente contraindicado, pero en el embarazo debemos evitarlo. Y en los ancianos, como tiene propiedades anticolinérgicas, puede provocar disminución de la memoria, enlentecimiento del tránsito intestinal, y eso puede provocar constipación como tal. El otro medicamento es los tricíclicos. Estudios realizados por Cochrane han dicho que los tricíclicos no mejoran como preventivo del dolor de cabeza. No existe evidencia de que hay mejoría. Por lo tanto, la única opción que nos queda farmacológica, cefalea de tipo tensional pura, es con la amitriptilina y con el tratamiento no farmacológico que hacíamos referencia anteriormente. Bueno, vamos a hablar entonces de un tópico importantísimo que se llama neuralgia occipital. La neuralgia occipital es un trastorno que aparece en la clasificación internacional en el acápite 13, es decir, están las primarias, están las secundarias y están la neuralgia occipital y la neuralgia del trigémino como tal. Bueno, se combina muchísimo con la cefalea de tipo tensional, sobre todo cuando hay un componente cervical. Ocurre por compresión, por presión de nervios, como por ejemplo los nervios occipital mayor, en un 95% menor, en un menor por ciento, valga la redundancia, y el tercer nervio occipital. Estos son por ejemplo, este es el menor, que está más externo, el mayor es más medial, y este tercer nervio occipital es uno chiquitico que anda por aquí. Clínicamente es un dolor occipital posterior, unilateral, aunque puede ser bilateral, que puede ser desencadenado con algunos cambios de posición. Por ejemplo, se ejerce presión sobre el nervio, pero que tiene un componente radículo, es decir, neuropático, es decir, es como un corrientazo que puede dar en un lado, y cuando uno se toca puede haber hipersensibilidad en esa zona. Bueno, la causa más frecuente es lo tensional, pero pueden haber atrapamientos no solo por espasmo, que es lo tensional, sino por traumas, tumores, un sinnúmero de causas, pero la más frecuente por mucho es los espasmos miofaciales. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento no farmacológico y farmacológico. Recuérdense que lo hablamos de este tipo de neuralgia porque está muy relacionado con la cefalea de tipo tensional. No farmacológico y farmacológico, podemos utilizar relajantes musculares, antiinflamatorios, vitaminas, núcleos. No mejora, pasamos a la segunda etapa. Podemos hacer un bloqueo. ¿Cómo se hacen los bloqueos? Los bloqueos es un procedimiento que, desde mi punto de vista es algo que yo hago frecuentemente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, lo podemos hacer de dos maneras, solo con lidocaína, o también podemos utilizar en aquellos pacientes que lo permitan, algún esteroide de depósito, es decir, un antiinflamatorio esteroideo, pero de larga duración. Nos ayuda mucho también al diagnóstico. Cuando tenemos dudas, hacemos un bloqueo con lidocaína, le ponemos medio cc con una jeringa de insulina y nos puede ayudar
no solamente a que haya un alivio inmediato, sino también desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? Si después que hacemos el bloqueo o hacemos bloqueos repetidos, el paciente no mejora, entonces está indicado toxina, radiofrecuencia, crio, ablación, estimulación en los casos que no responden y hasta cirugía. La verdad es que yo nunca me he pasado de aquí, ¿no? Entonces, esto está descrito, pero yo personalmente jamás he mandado a radiofrecuencia, ni a crioterapia, ni a ablación a ningún paciente para mejorar una neuralgia occipital como tal. Pero bueno, está descrito y yo se los expongo como tal. Bueno, ¿para qué sirven los bloqueos occipitales? ¿Sirven nada más para la neuralgia occipital? No, sirven para estos 5 tipos de dolores de cabeza. La cefalea acuminada o en racimo se hace bloqueos, pero ya en este tipo de casos se hace con esteroides de depósito. Para la migraña se puede hacer con lidocaína o con esteroides. Para la cefalea tensional, para la cefalea cervicógena que no sea neurálgica occipital, y para la neuralgia occipital como tal. Está bien demostrado su uso. Aquí les voy a poner un consenso que a continuación, y tiene muchas bondades. Primero, es mínimamente invasivo, no es costoso, es seguro, es fácil de realizar, se puede utilizar, como les dije, anestésicos locales o antiinflamatorios esteroideos. Y estas son las publicaciones que hacen válida el uso de este tipo de procedimientos, tanto en cefaleas tensionales como en migraña crónica, que nos aporta hasta un 60% de beneficio. Entonces, y esta es la guía publicada en el 2017, donde sugieren las posibilidades de hacer bloqueo no solamente en la parte occipital, sino también en supratroclear, supraorbitario, que mejora muchísimo los dolores de cabeza como tal. Y por último, bueno, la tan afamada toxina botulínica, que en realidad es una opción muy buena, muy importante para mejorar la cefalea de tipo tensional. Lo que pasa que tiene un inconveniente, su costo, es decir, es excesivamente costosa en nuestro medio. Poner, por ejemplo, 155 unidades de toxina botulínica, que es el mismo patrón de tratamiento de la migraña, es decir, no cambia, es sumamente costoso. Es decir, estamos hablando de que las consultas pueden ser alrededor, aquí en nuestro medio, alrededor de $200. Entre el producto y la consulta médica sería mucho más costoso como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para la mañana de hoy. Entonces yo les voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que con mucho gusto ustedes me van a ir haciendo.